Shalom Alejem, mi nombre es José Arroyo, pastor de Comunidad del Camino en Mayagüez, llave de David, y soy uno de los del Camino. Hoy hablaremos de una de las festividades más importantes en la historia de Israel, Pesaj, la fiesta de la libertad. Pero en lugar de verla solo desde la perspectiva bíblica, dejándonos guiar por la escalera educativa de Wisdom in Torah, desarrollada por el maestro Rico Cortés, hoy vamos a explorar cómo se entendía en el contexto cultural, específicamente del antiguo cercano oriente. Para entender Pesaj en su profundidad, debemos hacernos unas preguntas clave. Primero, ¿qué significaba la esclavitud y la redención en la época del Éxodo? Y cómo los eventos de Pesaj desafiaron no solo a Egipto, sino a todo el sistema de creencias de aquel tiempo. Acompáñame en este viaje a través del tiempo para descubrir el impacto que tuvo Pesaj en su contexto original y cómo su mensaje sigue vigente hoy. Egipto y la esclavitud en el antiguo cercano oriente. Para entender la esclavitud en Egipto, primero debemos conocer su estructura social. Egipto no solo era un imperio poderoso, sino una sociedad donde el faraón era visto como un dios en la tierra. Los hebreos no eran solo esclavos comunes, sino obreros forzados dentro de un sistema religioso político que los oprimía. En el mundo antiguo, la esclavitud no era exclusiva de Egipto. Por ejemplo, en Mesopotamia existían esclavos que podían ser liberados bajo ciertos decretos reales. En Canaán, los esclavos eran a menudo prisioneros de guerra o personas endeudadas. Pero en Egipto, el faraón tenía el control absoluto. La historia de los hebreos es diferente porque no fueron liberados por un rey humano, sino directamente por Adonai, el Dios de Israel. Esto era radical, era una contracultura, pues desafiaba la creencia de que solo el faraón podía dar libertad. Mostraba que había un Dios superior al faraón. Las plagas, un juicio divino sobre Egipto. Las plagas no fueron eventos aleatorios. Cada una de ellas golpeó directamente la teología egipcia. Por ejemplo, el Nilo convertido en sangre es una afrenta contra Hapi, el dios del Nilo. O la oscuridad total es una afrenta contra Ra, el dios del sol. Y la muerte de los primogénitos es una afrenta contra el faraón mismo, quien era considerado hijo de Ra. En la mentalidad del antiguo cercano oriente, esto significaba una cosa: el Dios de Israel no solo liberaba a su pueblo, sino que estaba ejecutando juicio sobre los dioses de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo, Adonai. La presión no era solo política, era espiritual. El éxodo no fue solo la salida de un pueblo, fue la derrota de todo un sistema de creencias. La cena de Pesaj y su simbolismo en el antiguo cercano oriente. Antes de salir de Egipto, los hebreos tuvieron que celebrar la primera cena de Pesaj. Cada elemento tenía un significado profundo. Veamos primero el cordero. En el mundo antiguo, los sacrificios eran comunes, pero aquí el sacrificio era un acto de redención. Más aún, cuando una de las deidades egipcias era Hnum, el dios alfarero y creador, representado con la cabeza de carnero, considerado el dios creador, responsable de moldear a los humanos en su torno de alfarero, asociado con el Nilo y la fertilidad, ya que se creía que controlaba las inundaciones del río.
y también era el protector de los nacimientos y la regeneración. Adonai estaba dejando claro que solo él era el Dios creador y protector, y que como profetizó Abraham, sería Adonai quien proveería el cordero para el sacrificio. También veamos el pan sin leudar. En muchas culturas antiguas, el pan plano, sin crecer, era usado en rituales de pureza. Además, en esta ocasión, dejaba claro la rapidez con que llegaría la liberación de Elohim para su pueblo. Y tercero, veamos las hierbas amargas. No solo en ese día, sino de generación en generación en la cultura quedaría grabado el recuerdo del sufrimiento de la esclavitud. Así no olvidarían ni de dónde salieron ni quién los liberó. ¿Y qué de la sangre en los dinteles? En Egipto y en otras culturas se hacían convenios o pactos en los dinteles de las puertas. Incluso muchos tenían tallados en los marcos de sus puertas los nombres de las deidades con quien habían pactado. El convenio en el umbral de la puerta se hacía previo a que las partes entraran a la casa y cenaran juntos para ratificar el convenio con una cena. Así que hay varios mensajes aquí. Número 1, la sangre en el dintel borraba los nombres de las deidades con quien previamente habían pactado, anulando ese convenio. Esta sangre obedecía el mandato de un nuevo rey y señor, Adonai. La sangre de un cordero ratificaba un nuevo pacto. ¿Acaso les suena esto familiar? Este convenio en el umbral era una invitación para que Adonai entrara a sus hogares y cenara con ellos en una ciudad de convenio, haciéndolos su pueblo. Al encontrarse la casa llena con la presencia de Elohim, el ángel de la muerte pasaba de largo porque la casa estaba habitada y no había parte para él. La sangre era una señal de redención. Como dice Éxodo 12:13, cuando vea la sangre, pasará de largo. La marca era la evidencia de que ese hogar era propiedad de Adonai. Tenemos los creyentes en Yeshua una marca que evidencie el convenio que Adonai hace con nosotros. Este acto selló el pacto entre Adonai y su pueblo. El éxodo y la libertad en el antiguo cercano oriente. El cruce del Mar Rojo fue más que un milagro, fue un acto de volver a crear, de recreación. En las culturas antiguas, el mar representaba el caos. En la mitología mesopotámica, los dioses derrotaban al mar para traer orden. Aquí Adonai divide el mar en dos y trae orden a su pueblo. Este marcó el nacimiento de Israel como una nación libre bajo la autoridad de Adonai, no de un rey humano. Adonai reinará por siempre y para siempre. En conclusión, Pesaj es más que un recuerdo del pasado. Es un mensaje de libertad espiritual y redención. Nos recuerda que Adonai es el Dios que nos saca de la esclavitud. Nos desafía a vivir como un pueblo apartado, diferente a las demás naciones. Hoy, cuando celebramos Pesaj, no solo recordamos lo que ocurrió en Egipto, recordamos que seguimos en un proceso de redención hasta la llegada del reino de Adonai. Pero para los que hemos hecho de Yeshua nuestro Mesías y Señor, Pesaj cobra un mayor significado aún. Es la cena de convenio que representa la cena del Cordero. Vemos a Yeshua en el pan ácimo, quebrado y perforado. Vemos su sufrimiento y pasión por nosotros en las hierbas amargas. Y vemos su sacrificio en el Cordero que dio su sangre para librarnos de la muerte. Por tal razón, mientras la celebraba, Yeshua dijo a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí. Que esta celebración nos ayude a caminar en la verdadera libertad. ¿Qué te pareció este video? Déjame tus comentarios abajo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. A continuación, te dejo algunos recursos que puedes estudiar para profundizar en el tema.
Recuerda hacerte parte del grupo de Facebook de nuestro More Rico Cortés, Los del Camino. Ahí podrás ver cómo mis compañeros maestros discuten los mismos temas, cada uno desde un contexto diferente. Shalom Alejem,